Bueno, pues vamos a entrar, hermanos, a la palabra del Señor y vamos abriendo nuestra Biblia en el libro de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel va a ser nuestro texto en esta hora. Vamos abriendo nuestro corazón también a la palabra del Señor, que se glorifique nuestro Padre en este día, en esta mañana. Uno de los personajes que más han impactado mi vida, obviamente después del Señor Jesucristo, ¿verdad?, es David. Uno de los hombres que comenzó a caminar con Dios desde una temprana edad. La palabra de Dios dice que él apenas era un jovencito, tal vez como ahora nosotros le llamamos un adolescente. Él comenzó a caminar con Dios, fue ungido como rey. Y muy pequeño, mis hermanos, comenzó a ver batallas, luchas, guerras. Y después de que fue ungido como rey, se le vinieron grandes pruebas. Pero como era un hombre temeroso de Dios, un hombre de oración, un hombre, mis hermanos, que siempre buscaba a Dios para cualquier consejo, era un hombre que siempre, cualquier decisión que iba a tomar, Dios se la tenía que aprobar. Como era así, David siempre salía victorioso. ¿Cuántos me escuchan? Pero también vemos que cayó en pecado. También vemos un descenso en la vida de David. Y hemos estudiado, mis hermanos, que la vida del cristiano no siempre es hacia arriba. Muchas veces hay como subidas y bajadas. Pero las bajadas del cristiano, hablando espiritualmente, mi hermano, no son cosas que Dios haya establecido así. Las bajadas del ser humano, del cristiano, tienen que ver con un problema en la fe. Y cuando David lo vemos descender en su vida espiritual, mis hermanos, tiene un problema en el corazón. Él estaba siendo victorioso, luchas, batallas, iba ganando, pero llegó un momento donde su espiritualidad comenzó a descender y se opacó su tremenda victoria. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, lo vamos a ver en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11. Ahí vamos a ver lo que sucedió con David. Dice la palabra de Dios: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea hablando, Señor. Usa mis labios, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener revelación en esta hora y dirección, Padre, en nuestra vida espiritual, Señor. Que nadie salga como entró, Señor, sino que salgamos con palabra del cielo, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y tu pueblo dice un fuerte amén. Este mensaje se llama relajamiento espiritual. Y es que estamos viendo, mi hermano, mi hermana, la vida de David. Y quiero hablarle en primer lugar: ¿buscas descanso? La vida de David, mis hermanos, al principio se ve brillando por victorias, por grandes triunfos, porque él era un hombre, y le vuelvo a repetir, que siempre consideraba a Dios en todas sus decisiones.
Usted puede ver y leer toda la vida de David, como cuando él iba a ir contra alguna ciudad, siempre hablaba con el profeta, con su pastor: subiremos o no subiremos, lo haremos o no lo haremos. Y Dios, hermanos, siempre lo estaba guiando, siempre lo iba dirigiendo, victoria tras victoria tras victoria. Pero vemos que esa serie de victorias, hermanos, fue opacada por una tremenda y horrible caída de David. Pero ¿cuándo sucedió? Sucedió, mis hermanos, cuando David se cansó de servirle a Dios como le estaba sirviendo. La caída de David, mis hermanos, sucedió cuando él estaba en un relajamiento espiritual. ¿Cuántos me escuchan? Él, mi hermano, mi hermana, estaba listo, estaba preparado para seguir con victorias, pero llegó el momento, hermanos, donde él comenzó a descender en su vida espiritual. Tal vez pensó: ya trabajé mucho para Dios, solamente yo soy el que hace todo, siempre yo, no nadie está conmigo. O a lo mejor pensó: ya tengo la gente suficiente, yo ya no voy a orar, que ore mi hermano por mí. No sabía que hay cristianos que hacen eso. Ahí le encargo una oración, hermano, porque híjole, yo ni puedo dormir, voy a hacer el intento de descansar. Ellos están durmiendo, pero ya dejaron a media iglesia orando por ellos. A lo mejor eso le estaba pasando a David. Ya puso a todo mundo a orar, pero él no está orando, él está relajado. ¿Cuántos me escuchan? Ahora, gracias a todos los problemas que venían arrastrando a David, él se portaba juicioso. Escuchaba que el enemigo lo venía persiguiendo, que Saúl lo perseguía, él iba y oraba. Usted, si comienza a leer todos los salmos, encontrará en los salmos muchas oraciones de David pidiendo misericordia. Oh Señor, si tú me libras, Señor, si tú me salvas, Señor, mira que el enemigo se levantó en contra de mí. Oh Señor, líbrame de mi adversario. Y usted puede ver en los salmos a David clamando a Dios, y siempre David daba testimonio: porque tú eres fiel, porque tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza, tú eres el que me guarda, y él dando testimonio siempre. Pero llegó un momento donde él cayó, donde ya no estaba hablando con Dios, donde ya no estaba suplicando. ¿Sabe por qué no estaba? Porque las cosas estaban muy bien en casa. Hay veces que es hasta peligroso que las cosas se pongan muy bien en casa. Gloria a Dios, hermanos, por los que estamos pasando batallas, porque esas batallas te mantienen en el altar, esas batallas te mantienen orando, te mantienen leyendo. Pero cuando alguien comienza a sentirse un poquito bien, comienza a relajarse. Ay, pues tengo lo que necesitaba, ya se fue la suegra, no necesito, ya todo va bien, y parece que empieza a ir bien, y se comienzan a relajar. Y así está David. David tiene sus momentos, hermanos, de relajamiento. Dice nuestro texto: aconteció en el año siguiente, en el tiempo que los reyes salen a la guerra. También salió, porque los reyes salen a la guerra en ese tiempo. Pero dice la palabra de Dios que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Todos andan chambeando, todos están orando, todos están buscando un milagro, están reunidos, están en la guerra, en la batalla. Pero él no quiso ir. No, yo ya peleé muchas veces, yo ya serví mucho, ahora le toca servir a alguien más. Yo allá hace 20 años, yo era el que hacía yo todo esto, yo decoraba, yo lavaba, yo pintaba, yo esto, yo aquello. O sea que el amor nada más estuvo ahí atrás. Hay veces, hermanos, que podemos pensar que Dios nos aprueba un descanso en el área espiritual.
Sí, mijito, no te preocupes, mira, descansa, duérmete en tus laureles. Voy a decirle al diablo que no vaya a tu casa, que no te ataque, que no hagan, porque estás descansando. Le voy a dar instrucciones al diablo que no se acerque a ti porque necesitas dormir, chiquito. Entonces puede usted relajarse, dormir, no orar, no ayunar, no leer Biblia. Congréguese cuando quiera. Dios ya detuvo al diablo. ¿Cuántos saben que no es así? ¿Cuántos saben que la palabra de Dios dice que nuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente, esperando o viendo, buscando a quien devorar? ¿Cuántos saben que él no descansa? Ahora, mis hermanos, David no cayó cuando era perseguido, no cayó en la presión. En la presión él estaba juicioso delante de Dios, él estaba orando, estaba ayunando, estaba confiando en su Señor. Pero cuando empezaron a ir las cosas bien, en su descanso, mientras otros servían, mientras otros hacían esto, hacían aquello, él estaba en sus laureles. No, aparte yo soy el rey. ¿Quién le iba a decir algo? Ya no estaba haciendo lo que hacía antes, y esa fue su caída. Pero llegó el momento, hermanos, que los enemigos o el enemigo llegó a tocar su vida. Y ahí, hermanos, fue su descenso espiritual. El enemigo lo arrulló, lo sedujo y él cayó en pecado. Dice la Biblia, estaba ocioso, él no está orando, él no está haciendo lo que Dios recomienda hacer. Es que la salvación no se puede, no lo hacemos para comprar la salvación. No se confunda en que se les recomienda que vengan a la iglesia para comprar la salvación. No, nunca lo decimos, nunca es así. Pero hay cosas, mis hermanos, que van a alimentar el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Dígame de una sola persona que deje de congregarse un mes o un mes y medio y que ande en el fuego del Espíritu Santo. Yo no lo creo. Créame, yo no lo creo. A veces me pregunto, ¿cómo puede vivir un cristiano estando un domingo en la comodidad de su sillón o encima de su cama, sin alabar al Señor de señores, el que nos fortalece, el que nos da, mis hermanos, alivio, el que nos da sanidad, el que nos da todas las cosas? ¿Cómo? Yo a veces no me entra en la mente, ¿cómo puede un cristiano tomarse descansos? Yo he escuchado cristianos, hermanos, que muchas veces dicen, pastor, es mi cumpleaños, ¿me da permiso faltar una semana? Y es curioso porque su cumpleaños va a faltar una semana, en vez de que venga y le alabe a Dios y le dé gracias porque llegó un año más, por pura gracia llegó. ¿Quiere descansar del Señor una semana? Hágame el favor. Es que quiero descansar, que lo tiene muy cansado el Señor, ya está aburrido del Señor, le decimos que se aparte. ¿Ya que no? Es curioso que muchas veces, hermanos, los cristianos decimos cosas que ni siquiera entendemos, pero que en el área espiritual nuestro enemigo solamente está parando oreja. Tú dijiste, Señor, mira, Él no quiere que esté cerca, si es que es mi chance, deme chance porque voy a animarle un poquito al hermano. Ahora recuerde, mis hermanos, que todas las peleas de Israel, todas las peleas de David no tenían que ver exclusivamente con David, tenían que ver con el reino de los cielos. Tenía que ver, hermanos, y tiene que ver aún con el reino de los cielos. ¿Usted cree que su pelea es nada más de usted? ¿Usted cree que si se levanta a la oración, a leer Biblia, a congregarse, cree que nada más la victoria es para usted? No, Dios tiene un plan para todas las personas que están a su alrededor. Y eso es algo que debemos entender. No solamente se trata de usted, incluso ustedes hasta el final. Dios, cuando usted comienza a servirle a Dios, usted tiene que comenzar a ganar todo alrededor, y téngalo por seguro que si usted se deja al final, Dios va a dejar
algo tremendo en usted, se va a glorificar más que en las demás personas. Pero muchas veces, hermano, hermana, no estamos considerando las batallas del Señor como nuestras. No, yo no voy al evangelismo, hace frío, hace aire y luego grita re feo el hermano. O no cantan afinados y me da pena. O simplemente no tengo tiempo. Y no consideran el evangelismo como una guerra espiritual que nos corresponde a todos y que ni siquiera es nuestra. Es del Señor y Él la está peleando, solamente que nos ha mandado a representarle. Mi hermano, mi hermana, hay gente que hacer lo correcto, hay gente que quien cree que hacer lo correcto les trae cansancio, o hay quien que hacer lo correcto, hermano, se les hace tedioso, cansado. Y cómo no, si ya se le dio lugar a la carne. Siempre que el trabajo de Dios, hermano, sea un estorbo para tu vida, no es un estorbo para tu vida, es un estorbo para la carne. La palabra del Señor, hermano, nos dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No dice no se cansen de hacer el bien, o no dice descansen de hacer el bien de vez en cuando para que vayan a segar de vez en cuando. No, el Señor dice no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, ni siquiera es inmediatamente, porque hay gente que le quiere tronar los dedos a Dios. Pero ahí en Gálatas 6:9 dice no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Porque si desmayamos, no hay ciega. ¿Cuántos me escuchan? Vamos a entrar a nuestro segundo punto. Despierta tú que duermes. No le dije a ningún hermano, no voy a creer en directa. No, eso es parte de aquí del mensaje. Efesios capítulo 5, versículo 14 dice: despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Eso es lo que dice el Señor, mis hermanos. En toda la Biblia nunca va a encontrar que Él diga descansa en el área espiritual. Nunca. Él siempre nos va a estar levantando a la pelea. Por eso ponía también la alabanza de que Dios nos está llamando a la guerra. ¿Cuántos la escucharon? Dios está poniendo, cuando Dios pone de su Espíritu Santo en alguien, ¿sabe lo que siente esa persona? No es ganas de dar vueltas, de vomitar, que el vómito santo, el mareo santo y que revuélcate aquí, No, el Espíritu Santo, mis hermanos, cuando viene una persona, inmediatamente le pone el predicar el Evangelio, la salvación de las almas, porque el Espíritu Santo no es egoísta y Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos me escuchan? Yo a veces me he preguntado, ¿cuál será el beneficio de que a una persona le gire la cabeza como muñeca de basurero? Y dicen que es el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, dice la Escritura, es para convencer de pecado, no para hacer un show. Para convencer de pecado, de juicio y de justicia. Así es que, mi hermano, mi hermana, despertemos a eso que Dios quiere para nosotros, que nos involucremos en la salvación de las almas. Todos y cada uno de nosotros, hermanos, vamos a ser tentados al relajamiento espiritual. Cada uno de nosotros, no estoy hablando de algo que no me haya pasado a mí, créame, todos pasamos por ese ataque de abandonar el llamado que Dios nos ha hecho, de abandonar, mi hermano, el reto que Dios nos ha mandado. Créame, muchas veces nos vamos a enfrentar con que no queremos venir al culto, porque queremos descansar, porque queremos hacer algo personal. Pero el Señor, lo bueno que el Señor Jesucristo dijo: ¿quieres venir en pos de mí? Toma tu cruz, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Eso es si que alguien quiere seguirle. Así es la manera. Nos negamos. El Espíritu Santo nos reta y nos dice: no, eso no está bien. Dios es primero.
porque el que pone a Dios primero verá honra en su vida. ¿Sabes por qué? Mira, vuelvo a repetir, hay personas, yo no entiendo qué piensan, que muchas veces me dicen, es que no pude ir porque tenía que estar coloreando con el niño, con la niña. Yo digo, han bajado hasta de nivel las excusas. Ya están como aquellos cuando son invitados a la gran cena, ¿se acuerdan? Y dice la palabra de Dios que uno se excusó que iba a calar 5 yuntas en la noche. Yo eso no lo he visto aquí en Atlisco, yo no sé dónde se vea eso. Imagínense, ya compró una yunta de bueyes y la vamos a calar en la noche. A lo mejor ya llevan faro los bueyes o sistema digital o cómo iban los bueyes que los iban a calar en la noche. Todavía el que se había casado pues se la pasamos, estaba ocupado, pero el de los bueyes los va a calar en la noche. Las excusas, hermanos, siempre han sido tontas. Las excusas cuando uno no le quiere servir a Dios siempre son tontas. Muchas veces es mejor decir, no quise ir, esa es la verdad, ya ni le buscamos. Pero cuando ponemos excusas, hermanos, el diablo nos deja ver como unos tontos, porque ninguna excusa, hermano, es aceptable delante de Dios. El servicio a Dios, mis hermanos, debe de ser algo serio en nuestras vidas. Y debe de ser algo serio el entender que el maligno nos va a provocar el abandonar nuestro ministerio, nuestro trabajo. Hay gente, mis hermanos, que cuando están tibios, cuando están en una manera relajada, comienzan, mis hermanos, a buscar sus propios beneficios. El problema del relajamiento espiritual, hermanos, es que los que están relajados no buscan servirle a Dios, sino que buscan servirse a sí mismo. Buscan una iglesia donde existan comodidades. Había una iglesia en Puebla que se llamaba Comunidad, creo, y a veces alguien por ahí le puso Comodidad Cristiana, y bueno, quedó el nombre, no sé nada, no opino. Pero hay gente, hermanos, que buscan comodidades. Yo he escuchado aquí personas que se fueron porque no teníamos alabanza en vivo. Ay, pastor, es que me voy porque aquí no tienen alabanza en vivo. ¿Y es para usted la alabanza o la alabanza es para el Señor? Aunque fuera con 3 palos, es para el Señor, y nadie de nosotros tiene que, es que no me gustó la alabanza y me voy. No, la alabanza no es para nadie de nosotros, la alabanza es para el Señor. Hay gente que se fue, hermanos, porque es que aquí no tienen banderiles, no tienen tantas cosas que se usan a lo mejor en otro lugar. No, aquí venimos a predicar la palabra de Dios. A eso venimos. Hay gente, hermanos, que buscaba, hay desayunador aquí. No hay, hermano. Pues me voy porque como no me da tiempo de desayunar en la casa, yo tengo que llegar aquí donde haya un desayunador. Y se fueron. Aquí no me quedo porque aquí la esposa del pastor no predica. Aquí no me quedo porque me llamaron la atención, pero no se lo digan a nadie. ¿Sabe que hay personas, y es curioso, que me ha acercado? Oiga, hermano y hermana, ¿no le gustaría servirle a Dios? No los vuelvo a ver. Parece que si les dije váyase. Los espantamos al decirle no le gustaría ayudarnos a lo mejor con un ministerio. Se desaparecieron. ¿Sabe por qué? Porque no buscan escuchar la palabra de Dios. Ellos buscan un lugar cómodo, porque ellos creen que venir el domingo a la iglesia a alabar a Dios es solamente como que el Señor te ponga palomita. Yo ya vine, yo ya cumplí, ahora estás obligado a bendecirme. No es así, no es así. ¿Cuántos me escuchan? Hay gente, hermanos, que se les hace una invitación a un evangelismo y se molestan. Necesitamos entender, hermanos, que una iglesia fue establecida, un lugar de reunión para escuchar palabra del Señor. ¿Cuántos me escuchan? ¿Por qué? Porque es la palabra del Señor la que cambia vidas.
Ni siquiera, mi hermano, es si tenemos buenas sillas, si tenemos desayunador, si hacemos esto. No, la palabra de Dios es la que cambia vidas. Es Dios, es su Espíritu Santo, es el Señor Jesucristo el que hace la obra. Pero el relajamiento espiritual, hermanos, lleva a la gente a buscar sus propios beneficios, y obviamente son carnales. Porque los beneficios espirituales, ¿como cuál? Un beneficio espiritual, la oración. Estar en oración todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo. Ay, no, eso es algo aburrido. Eso lo dejamos a los que tienen 70 y más. Era 65 y más, por ahí no. Eso se los dejamos a ellos. Ellos tienen que orar todos los días. Nosotros tenemos menos de esa edad y no necesitamos tanto de la oración. Déjeme decirle, tristemente, las personas más mayores son las personas que más oran. No sé si en todos los casos, pero es algo triste, porque es como si la iglesia o el resto de la iglesia no necesitaran de su Dios. Y donde que en la juventud es cuando estamos tomando decisiones. ¿Sí me escucha? A lo mejor los que llegaron a Cristo en una avanzada edad, pues sí están orando, porque obviamente están muy agradecidos por tantas equivocaciones que tuvieron. Pero los jóvenes o los que tienen una edad todavía donde se están tomando muchas decisiones, necesitan entender que es el momento donde las buenas decisiones forjarán su destino. Buenas decisiones. El Señor nos dice: despierta, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Hermanos, en el dormir no hay luz del Señor. En el relajamiento espiritual hay cristianos, hermanos, no les interesa la oración, no les interesa leer su Biblia, no les interesa estar en los servicios de la iglesia, lo ven como menos. Lo curioso es que esperan grandes milagros. Es como si yo quiero graduarme en la universidad de licenciado, así le digo a mi Abraham, de licenciado, pero no voy a la universidad, pues a ver si la UAB me manda mi título. ¿Será posible? ¿Verdad que no? Y cristianos piensan recibir la gran bendición, pero ellos están en manos equivocadas. Necesitamos despertar y buscar el propósito de Dios con el cual nos salvó. Dejar, hermanos, de relajarnos. Dejar, hermanos, de buscar las cosas fáciles, lo peladito en la boca, porque normalmente las personas relajadas buscan lo fácil. Que sea fácil. ¿Y a qué horas es el horario, pastor? Pues es a las 7 o a las 6:30, es a las 6:30. No. Los de Pare de Sufrir lo tienen más tardecito y me da tiempo. O ahí la Iglesia de la Muerte lo tiene más tardecito. Voy allá, pastor, por el tiempo. Hay personas, hermanos, que quieren condicionar a Dios. Y una persona, hermanos, que busca todo facilito, déjeme decirle, la comodidad lo va a matar. Eso estamos viendo en David. Afortunadamente, hermanos, cuando vino el profeta Natán a hablar con David, David no esperó a levantarse. Él se levantó como cuando viene un alacrán cerca. Se dice que una ocasión estaba un hombre acostado, muy flojo, nunca se quería levantar, puro huevonear. Está tirado. Y de repente va la esposa: voy a la tienda, voy a traer para comer, ¿quieres algo? Sí, tráeme esto, y me traes un antídoto de alacrán. ¿Un antídoto? ¿Te picó el alacrán? No, pero ahí viene. No se quiere mover. Como ya viene cerca, a ver si te da tiempo de ganarle para que luego que me pique. Y hay gente espiritualmente así. Yo me voy a preparar por si peco, porque la verdad no quiero levantarme a la oración, no quiero hacer mucho, no quiero agarrar el papel que Dios me dio que tomara, y pues como ya sé los resultados, pues me los aviento. ¿Y cuántos han escuchado que hay personas que incluso van más allá y dicen: ¿y si me voy al infierno y qué? ¿No los has escuchado así, retadores, como si Dios jugara? O mejor dicho, Dios es misericordioso, pero el diablo no. El diablo no juega. ¿Cuántos me escuchan?
Hay gente, hermanos, que siempre está buscando lo fácil, donde no me pidan nada, donde no se me exhorte a predicar el evangelio, donde escuchaba una persona: ay, nosotros vamos allá porque allá no piden diezmo ni ofrenda. Bueno, pues con razón están como están, ¿verdad? Cuando yo cuidaba cabras en el rancho, hay animalitos que luego quedan huérfanos y uno los cría con mamila y les decimos anchos. Y una vez nos tocó un chivo, le decía yo chivo toponero, porque se nos aventaba y cuando tú estabas haciendo una cosa llegaba y te tiraba. Pero ese chivo toponero tenía algo curioso, que él iba, lo echamos con las demás cabras y que si fueran al monte, pero él nada más caminaba, no comía, si no íbamos y le cortábamos la rama y se lavábamos en el hocico, muy acostumbradito a la boca. Y hay cristianos así. ¿No se podrá que ore usted por mí, por el milagro ese? Porque yo le voy a echar ganas ahí en el trabajo, ya usted ora. Y eso es bueno, que alguien pida oración. No le estoy diciendo que no lo haga, no le vaya a dar pena después hablarme. No, lo malo, hermano, es que ponga usted a orar a medio mundo y usted no lo haga. Eso es lo malo. Porque todo mundo puede estar orando, pero Dios no se va a mover al menos que usted ore. El trabajo, mis hermanos, del pastor, hablando en los términos que le estaba diciendo, el trabajo del pastor es llevar a las ovejas a los pastos verdes, pero la responsabilidad de la oveja es comer. O usted observe cuando el pastor lleva a las ovejas, ¿a poco las sienta ahí en fila y les anda arrimando el pasto? Ándenle, abre tu boquita, ¿verdad que no? Las ovejas van comiendo. Su trabajo del pastor es llevarlas a delicados pastos, abundantes aguas, pero es responsabilidad de la oveja tomar de esos pastos, de esas aguas. Hay cristianos, y le voy a decir algo, he tenido personas que han estado por un año y se supone que se les ha acercado al pasto a donde hay aguas abundantes, y yo no coincido en la cabeza cómo una persona que fue cristiana se vuelva testigo de Jehová. No lo coincido. Sí coincido que una persona se aleje de Cristo y ande en el mundo, eso sí lo entiendo, pero no entiendo cómo una persona que conoce el poder de Cristo después diga que Cristo no tiene poder. Es algo que no se concibe. Pero ¿sabe por qué sucede? Porque nunca comieron del alimento espiritual, nunca conocieron la verdad, porque el que conoce la verdad le hace libre. Pero no quisieron comer, no quisieron aprovechar el alimento. Y mis hermanos, necesitamos dejar el relajamiento. Podemos estar en todos los servicios y eso es muy bueno, pero ya que viene, no pierda el tiempo. No sé si esos coyotitos aquí en la iglesia, pues escuchen la predicación y practíquela para que Dios se glorifique en su vida. Nunca olvide que los fracasos de nuestra vida tienen que ver con una desconexión de Dios. Ponga atención. Todos nuestros fracasos de nuestra vida tienen que ver cuando nos desconectamos de Dios. Yo le soy sincero, yo nunca, créame, nunca he caído cuando estoy en fuego, nunca. ¿Sabe cuándo han venido asuntos peligrosos a mi vida? Cuando como que empieza uno como que a medio relajarse. Por eso digo, benditos sean aquellas pruebas que el Señor permite que lleguen a nuestras vidas, porque nos ponen bien juiciosos a orar, a ayunar y a esto y aquello, y gloria a Dios por eso, porque tenemos cómo pelear. Quiero hablarle finalmente, levántate y pelea. David, mi hermano, mi hermana, le salió muy caro el relajarse. Las consecuencias del pecado de David fueron inmensas. La palabra de Dios dice que cuando él pecó, él está muy relajado todavía. Hay gente que se acomoda en su pecado y no se mueve de su pecado, se acostumbra a él como las ranas.
Se dice que las ranas, si usted las pone en un traste y las pone en la estufa, ellas están nadando muy contentas en el agua. Le puede usted prender a la estufa y ellos no sienten la diferencia, mueren hervidas. Y hay personas, hermanos, que así les sucede con el pecado. Se estacionan en el pecado y no se quieren mover del pecado, y el diablo quemándolos a fuego lento. Y cuando se vienen a dar cuentas, friquis mortis, calaveris tesis, tuquis tuquis lulu, se fueron. Y hoy en día, mis hermanos, esto puede ser para nosotros también un problema. Nadie de nosotros está exento a relajarse. Por eso es que necesitamos terminar el año conscientes de que nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesucristo. David cayó, se estacionó en el pecado. Viene Natán, el profeta enviado por Dios, hermanos, y todavía está ni siquiera tiene temor. ¿Sabe una vez que mi esposa me cachó en un pecado y no de infidelidad? De repente, cuando yo no había abierto mi corazón para confesar ese pecado, tenía como 1 año y medio en la iglesia. Ni mi esposa sabía, mejor dicho. Y siempre que veía al pastor acercarse a mí era un temor. Ya le dijeron, ya se enteró. Y andaba así. Y cuando el pastor me llamaba, ven Sergio, ya valió. ¿Me va a decir de eso? Sí. Pero a David lo vemos muy tranquilo. Ella no tiene ese temor. Ella no está preocupado. Ve al profeta venir y él, ¿qué pasó, hombre de Dios? ¿Qué necesita usted? Muy el rey, muy altanero David. Y viene el rey y le dice, fíjese rey, que en tal lugar hubo un hombre que tenía muchas ovejas, pero también había un hombre que tenía una sola ovejita y dormía con ella y creció en su regazo. Y le empieza a decir a él, como que le puso emoción también Natán. Y dice, y aquel hombre que tiene muchas ovejas, vino un caminante a su casa, y este hombre que tiene muchas ovejas, rey, no quiso matar una de sus ovejas, sino que fue y agarró la única oveja que tiene aquel hombre pobre y se la hizo al caminante. De volada que se calienta David, pues ese hombre es digno de muerte y tiene que pagar 4 veces lo que hizo. No acabó de hablar cuando Natán le dice, pues ese hombre es usted. Y así dice Jehová. Y le suelta, así. Y el niño que está en el vientre de la mujer no se logrará. Y le suelta juicio. Y mi hermano, uno de los juicios más terribles es que le dijo, y la espada no se apartará de tu casa. Porque yo te di, le dice el Señor, yo te di de más y tú no quisiste ver lo que yo te di. Yo te hablé, yo te exhorté, yo te di, te bendije, te entregué y no quisiste valorar. Y mis hermanos, afortunadamente David tenía un corazonzote. En ese rato ya estaba medio torcidón, pero en el rato que le viene la reprensión, David cae rendido y se humilla ante Dios. Y él no era hipócrita. Él estaba siendo sincero. ¿Sabe por qué era sincero David? Porque conocía la palabra de Dios. Él sabía que Dios no estaba jugando. Él sabía que no era así como que, no importa ahí que. No fue un hombre que le dijo vende la casa y trae el dinero. No, sabía que era un profeta el que le había hablado. ¿Sí me escuchó? Y él se humilló. Desgraciadamente la espada nunca se apartó de la casa. Y cuando él soltó un juicio. Y él dijo, tiene que pagar 4 veces. ¿Y qué cree que le pasó a David? 4 hijos. Pagó, él habló, él dio el juicio, él dio la sentencia. Y ese es el problema. Pero David, mis hermanos, se levantó. Como cuando alguien le pica un alacrán, inmediatamente se levantó y se puso juicioso con Dios. Y de ahí comenzó a pelear. Y obviamente, hermanos, había fallas en él. No era un buen padre, era muy buen rey, pero no fue un buen padre. Y varios hijos cayeron. Pero, mis hermanos, necesitamos levantarnos y pelear. Yo a veces le pregunto a gente, ¿cuándo fue que el diablo le enseñó a cristianos
a poner las cosas después de Dios. ¿Cuándo el diablo le enseñó a los cristianos a hacer eso? Si usted estudia libros de hace 150 años, 200 años, el que un cristiano no se congregara era fatal. Y el que hoy un cristiano se congregue no causa ningún impacto. Mis hermanos, ¿cuándo el diablo ganó ese terreno en el corazón? Cuando el diablo, hermano, le enseñó a los cristianos a que si no se congregan no pasa nada. ¿Cuándo hizo eso? Y si usted es una de esas personas, ¿cuándo fue que le enseñaron eso? ¿Cuándo le enseñaron que orar, si ora o no ora, no pasa nada? ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue que el maligno convenció a algunos cristianos de que dormir es mejor que adorar? ¿Quién dijo, hermanos, que lo de Dios o las cosas de Dios pueden esperar? ¿Quién dijo? Porque muchas veces, hermanos, decimos, vamos a hacer, luego vemos las cosas de Dios, luego eso, vemos después. E ignoramos que Dios es primero, e ignoramos que Él es soberano, que Él es perfecto, e ignoramos que Él es celoso, porque Él dice que Él no permite eso. Estamos en tiempos, mis hermanos, muy peligrosos. Hay padres que no han entendido que sus hijos corren peligro y no están haciendo nada. Están descansando. No, a mí me importa que usted me saque la universidad bien, títulos, sí, eso es lo que me importa. ¿Y la iglesia? El infierno ni es cierto. Eso no importa. Y padres no saben que los hijos corren peligro. Mientras el enemigo roba, mata y destruye, cristianos están afanados con tantas cosas triviales. Mi hermano, mi hermana, deja que Dios se incomode tu vida. Si tú has estado viviendo una vida pasiva espiritualmente, si eres de los cristianos que ahí vienen arrastrando sus pies a la iglesia, parece que si van al sepelio, es tiempo de levantarte y ponerte en la brecha. La palabra de Dios dice, el Señor trae un juicio sobre Israel y Él quiere salvarlo. Él quiere salvar la ciudad porque Él es misericordioso, Él es bueno. Pero el Señor dice, busqué a ver quién se ponía en la brecha y no encontré a nadie. No había nadie. Yo te pregunto, ¿tú te podrás poner en la brecha para que toda tu familia se salve? ¿Podrás levantarte y pelear para que todos tus vecinos, toda la gente pueda ser un ganador de almas y cuando tú te mueras, hermano, hermana, cumplas la misión que Dios te dio? Porque Dios te la dio. No es de que si la queremos o no la queremos. Dios la puso y no solamente la dio, viene llena de bendiciones. Albert Einstein dijo, hay mucha maldad en la tierra, pero ese no es el problema. El problema es que quien lo está viendo y no hace nada. Ese es el problema, quien está viendo la maldad y no está haciendo nada. Y allá afuera lo podemos entender, pero cristianos que ven la maldad y no están haciendo nada, no lo podemos entender. Mi hermano, hermana, Dios te quiere activo. Dios quiere que estés trabajando, que lo estés buscando. Créeme, no te preocupes por lo que vas a recibir en la vida. Él ya tiene todo planeado. Tiene a tu esposo, a tu esposa, tiene el trabajo, lo tiene todo perfectamente planeado. Tú solamente concéntrate en Dios. Levántate a pelear. Levántate al llamado que Dios te hizo. Y levantarse como para qué. Isaías 59:19 dice, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 al 10 en la Nueva Traducción Viviente dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes con él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo,
los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Eso es lo que nos dice el Señor. No te relajes, hermano, hermana. No deje las cosas de Dios. Ahí vemos en el 2021, ahí vemos después de la pandemia, ahí vemos después, nomás que se case el que tiene un añito y vemos qué hacemos. Y estamos esperando a ver cuándo vamos a responderle al Señor. Y no solamente estamos siendo negligentes con el llamado, sino que nos estamos perdiendo unas de bendiciones. Ay, pastor, es que yo no sé por qué la familia no se salva. Yo sí sé. Ay, es que yo no sé por qué no veo ese milagro. Sí sabemos, la demás gente lo vemos. Hay veces que gente, es que yo no entiendo por qué pasa esto, pastor. Y toda la demás gente dice, nosotros sí entendemos por qué pasa eso. ¿Por qué? Porque nunca se pueden conectar con Dios. Yo te digo en esta tarde, no te relajes. Dios te salvó para Él, para ser un instrumento de bendición con el cual otros sean salvos. Ese es el plan de Dios. Mantente donde Dios siempre esté retando tu vida. ¿Sí me escucha? Manténgase donde Dios siempre esté retando su vida, porque Dios es un Dios de retos, no de relajamiento. Nunca veo un Dios pasivo, siempre veo un Dios activo, salvando, mandando gente para acá a pelear, mandando hombres para allá a profetizar, mandando para acá, para ahí, siempre activo, salvando a los que no éramos nada. ¿Cuántos me escuchan? Es necesario ponernos en la brecha. Quiero terminar leyéndole Judas, el versículo 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándolos que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Dios nos libre. Pero Dios nos dice y nos exhorta, mis hermanos, a que contendamos ardientemente por la fe que se nos ha sido dada. ¿Por qué? Porque hay enemigos, hay enemigo, hay un maligno que quiere que estemos pacientes. Yo te digo en esta hora, no te relajes. ¿Cuántos buscan servirle a Dios? ¿Cuántos verdaderamente desean ver lo que Dios tiene para cada uno de nosotros allá adelante? Créame, una de mis motivaciones es, Señor, ¿qué tienes allá adelante? ¿Cómo vamos? Y ves que, Señor, y cuando llenes este lugar, ¿para dónde nos vamos a ir? ¿Qué tienes? Y es emocionante saber cuál es el siguiente reto y a quién vamos a enviar. Bueno, ya le eché el ojo a uno, a dos, pero después de eso, ¿a quién enviar? Y es algo, un reto. ¿Cuántas cosas nos esperan en Cristo Jesús? Pero fuera de Cristo Jesús, ¿cuántas maldiciones hay? Estaba recordando la película del Rey León, cuando las hienas, o qué son esas cosas que se ríen como mi tía, va corriendo una hiena, van 3 hienas correteando al leoncito y el leoncito cae en un espinero ahí, y de repente llega uno y se frena, y llega otro y se frena, y él ¡pum!, se va al espinero. Eso es lo que espera allá afuera. Una de maldiciones, una de sufrimiento, una de dolor. Pero hay cristianos masoquistas, a fuerza quieren allá afuera. Yo le animo, levántese y pelee, pero no va a ser relajado. El vivir en Cristo Jesús siempre va a ser un reto a la vez. Vence algo y ahí está otro reto. ¿Por qué? Porque el que no vive reto tras reto no puede vivir victoria tras victoria. Es imposible ganar victoria sin retos. Ay, yo quiero ganar victoria. Ay, vino una prueba, yo no quiero esto. No, que quería ganar victorias. Las victorias, la victoria de David contra Goliat no la pudo haber tenido si no existiera Goliat. Necesitamos un Goliat para tener esa tremenda victoria, ¿verdad? Y esa fue la que lo puso como rey.
La pasividad nunca nos va a dar buenas cosas. Así es que despertemos, levántate y pelea. Vamos a inclinar nuestro rostro, reverencia a Dios en este día.